Ni siquiera los expertos en el tema saben el por qué, pero la mente humana a veces engendra ya no solo malos pensamientos, sino sentimientos tan extraños que nos llevan a tratar mal a los otros, a comportarnos erráticamente o peor, a caer lentamente en la locura o en la depresión. De eso precisamente va este video, sobre 5 oscuros hechos de la mente humana. Número 5. Te pregunto algo, ¿nuestra sociedad es injusta? ¿En nuestro mundo importa más la apariencia física por sobre otras cosas? ¿Cuántas veces no te ha pasado que, sin querer, prejuzgas a una persona solo por su atractivo físico? Ahora veremos por qué esto resulta aterrador. El efecto halo consiste en que, por lo general, tendemos a premedir todas las cualidades de las personas dependiendo de que también hayamos medido una única primera cualidad, y por lo general es el atractivo físico lo que primero medimos en la gente. Fundamentalmente esto no tendría nada de malo, porque lo queramos o no, somos una máquina de medir la belleza de los otros nada más verlos. El problema es que a veces la gente, tanto hombres como mujeres, no saben dejar bien plantada la línea entre el atractivo físico y lo profesional o social, de tal suerte que muchas veces una persona recibe ya no solo mejores tratos, sino mejores oportunidades laborales solo porque posee gran belleza física. Resulta más que aterrador, lamentable, y es que el atractivo físico juega tanto con nuestra psicología que hay personas que son incluso más amables, cordiales o generosas con la gente atractiva solo por ese simple hecho. Pero tampoco hay que polarizar, no es que este asunto sea blanco o negro, es decir, el físico importa y es influyente, pero solo debería serlo a la hora de elegir una pareja y nada más, al no ser claro que trabajes precisamente con tu físico, como en una agencia de modelaje y tal, pero mientras no sea el caso, siempre será terrible que el físico manipule psicológicamente tanto a algunas personas. Por suerte, no todos se dejan llevar por el aspecto físico y tratan a todos por igual. Número 4. Quiero que imagines el siguiente escenario. Supón que un día tus padres vuelven del trabajo y hay algo en ellos que no es de ellos. No sabes identificar exactamente el qué. No sabes en qué se diferencian tus verdaderos padres de esos impostores que acaban de llegar. Y no solo aparentan ser tus padres, ni siquiera es que se comporten raro, ni que se vean diferente a antes. Simplemente hay algo que te dice que esas personas no son tus padres, sino clones perfectos de ellos. Esa escena sería sin duda de ningún género digna de una película de horror. Considera pues que eso le pasa a las personas que sufren el síndrome de Capgras. En este, los afectados piensan de manera ferviente y honesta que alguien de su entorno cercano, sea un familiar, amigo o conocido, ha sido reemplazado por un doble idéntico. De verdad que esto suena simple e inocuo, pero piénsalo detenidamente. Piensa qué tan insoportable ha de ser tener la viva creencia de que alguien que conoces fue suplantado con un doble idéntico, más aún si ese alguien es alguien muy cercano como tu padre o tu pareja. En la investigación se dice que esta enfermedad podría ser causada por una desconexión entre el sistema de reconocimiento visual y la memoria, pero obvio, eso es hablar de manera muy básica, incluso ambigua, porque una causa precisa de este síndrome como tal no es conocida. Ahora bien, muy relacionado al síndrome de Capgras tenemos al síndrome de Fregoli. En este, los pacientes juran que conocen a una persona que en realidad no conocen, o peor aún, juran que todas las personas del mundo son la misma persona. Es evidente que para ambos síndromes hay intentos de explicaciones, pero solo eso, intentos. Y tal como pasa con el síndrome de Capgras, imagina lo aterrador que debe ser creer que realmente todas las personas son la misma persona. Número 3. Es normal que esperes que para este puesto hable sobre otro raro síndrome o enfermedad mental, pero no, sí que hablaré de una enfermedad mental, pero no rara sino muy común, y desde luego aterradora y alarmante, la depresión. Hoy en día más que nunca abunda la depresión, y no es tarea fácil hablar sobre ello, porque la depresión de las personas puede tener 1000 razones, 1000 formas, 1000 motivos, 1000 consecuencias y 1000 manifestaciones diferentes. Sin embargo, este puesto va enfocado no a la depresión como tal, sino al hecho de que haya tanta gente deprimida actualmente. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, la depresión pasó a ocupar el segundo lugar en enfermedades mentales que más
causan muertes. Y no son ellos los únicos que lo advierten. Muchas organizaciones han salido a declarar que las cifras de depresión y ansiedad solo van en aumento. Para explicar el por qué hay muchas teorías. Algunas se valen de argumentos científicos y biológicos, otras tiran más para el lado psicológico. Y miren, es interesante que leyendo un poco sobre la depresión en Wikipedia, hayan postulados que incluso hablan sobre cómo la dieta y los alimentos procesados modernos podrían estar jugando un papel importante en el asunto. Lo que yo pienso es que sí, los alimentos tienen que ver como tienen que ver mil factores más. Es como una amalgama forme de causas, y ese es el problema, que si no sabemos exactamente todas las causas del aumento de la depresión, no podemos tampoco urdir un plan eficiente para contrarrestar el creciente número, tal como un doctor necesita conocer todos los síntomas del paciente para diagnosticar un remedio. Sin embargo, está bien que cada día hayan más campañas para difundir información sobre salud mental. Está bien que cada vez más personas acudan con profesionales para tratar sus pesares, pero es que aquí cabe preguntarnos, para empezar, ¿es bueno que cada día sean más necesarios los tratamientos mentales y las campañas para concientizar sobre la salud mental? Ese es otro problema y debate. O sea, está genial que la gente acuda más al psicólogo, pero está genial que haya más gente que precisamente lo necesita. Y si ahora mismo no te parece un problema tan grave, pues es normal, pero reconsidera lo que al principio dije. Todo indica que las cifras solo van en aumento y las soluciones no parecen llegar. Podemos preguntarnos entonces si es que acaso esa es la dirección indefectible que el mundo está siguiendo, si es que acaso cada día solo nos estamos acercando más y más a una era en que la totalidad de la gente vivirá deprimida. Suena loco o suena como algo muy improbable, pero es que las cifras no bajan, cada día es más la gente deprimida. Mil razones habrá, redes sociales, estudios, trabajo, relaciones, lo que se te ocurra. El eje central de este puesto simplemente es, ¿por qué el mundo va encaminado a esa dirección? ¿Qué estamos haciendo mal o cuál es exactamente el gran problema que no hemos visto? Es sin dudas un tema complejo y en el futuro voy a dedicar un video íntegro a tratarlo, pero aún así, como dije en la introducción, ¿será la depresión una enfermedad común? Sí, pero eso, de por sí, es lo que precisamente la vuelve tan aterradora. Número 2. La suerte que tenemos con este puesto es que yo mismo tengo una anécdota personal al respecto. Hace no mucho yo trabajaba con una botarga encima. ¡Qué calor me daba, Dios! A veces me vestía como el reno de Telcel, el que ves en pantalla, y a veces como el famoso Dr. Simi. Total que mi jefa, a manera de publicidad, obviamente, me pedía que saludara a los niños pequeños que pasaban por ahí, y la mayoría se acercaban para tomarse fotos cuando portaba el disfraz del adorable reno. Pero, contrario a lo que uno podría pensar, cuando yo portaba la botarga del Dr. Simi, de verdad, y no les miento, la mayoría de niños pequeños no me saludaban, y no solo eso, sino que se asustaban. De alguna manera a la mayoría de niños les asustaba la botarga del Dr. Simi que se asemejaba a un humano, pero en cambio no se asustaban con la botarga del reno que se asemejaba a un animal. Este comportamiento resulta completamente inesperado, porque uno pensaría que los niños deberían temer más a la botarga que imita a un animal, un reno, que a la botarga que imita a un ser humano, el Dr. Simi. Y yo me sorprendí bastante cuando noté estos comportamientos con mis propios ojos, y no tardé mucho en conectar estos eventos con la llamada teoría del Valle Inquietante. Ahora mismo entenderás exactamente por qué se llama Valle Inquietante esta teoría. Vayamos por partes. Empecemos con que a nosotros una imagen o un robot, específicamente un androide, no nos genera angustia si este se parece mucho a un humano, ni tampoco si se parece solo un poco. Lo que nos genera angustia muy extrañamente es si este androide en cuestión se encuentra en un término de parentesco entre intermedio y alto, entre llegar a parecer humano y no serlo completamente. Por ejemplo, esta imagen no nos perturba porque el parecido a un humano real es altísimo, pero si bajamos un poquito el parecido humano como en estas imágenes, entonces nos sentimos incómodos o nos parecen feos o inquietantes, y uno pensaría que si bajamos aún más el parecido con lo humano, más inquietantes resultan, pero no. Si de hecho reducimos aún más el parecido humano, tenemos imágenes como estas, en las que para nada se siente inquietud.
En otras palabras, tenemos que, justo como ves en este diagrama, si un androide se parece un poco a un humano, todo bien, pero si seguimos aumentando el parecido llega un punto en el que nos parece inquietante, pero luego, una vez superado ese punto de parentesco, otra vez todo bien. Eso que ves ahí es el valle de inquietud, el valle inquietante, que se produce justo cuando el parecido humano llega a cierto punto, pero luego, una vez superado, todo bien de nuevo. Ahora, las hipótesis de por qué ocurre esto son muy variadas. Una de mis favoritas se denomina como evitación patógena. Esto es que cuando observamos a un androide casi humano sin llegar a serlo, nuestro cerebro en automático lo asocia, sí, con un cuerpo humano, pero con un cuerpo humano en descomposición, enfermo o poco sano. De ahí esa sensación de inquietud, pues nos es fundamental estar lejos de todo aquello que pueda mermar nuestra salud, como lo sería un cuerpo enfermo o en descomposición. También tenemos la hipótesis de la empatía / repulsión, y eso es que si algo es muy humano nos genera empatía porque sus rasgos humanos se ven amplificados en nuestra mente, pero si algo no es tan humano pero imita al humano, entonces lo que se resalta en nuestra mente son las diferencias con nosotros, con los humanos reales, lo cual en últimos términos se traduce como ese sentimiento de ver algo extraño o inquietante, algo ajeno a nosotros que intente imitarnos. Otra hipótesis más aterradora que interesante es la siguiente: si un androide es idéntico a nosotros no hay problema, pero si el androide en cuestión se parece a nosotros pero no en su totalidad, entonces nos sentimos inquietos, como había explicado, pues esta teoría sugiere que en el pasado remoto hubo en la Tierra otra especie físicamente muy similar a nosotros, una especie con la cual tuvimos serios conflictos y problemas, tanto así que el simple hecho de verlos en automático activa en nosotros esa sensación de repulsión. Tal vez hubo otra especie humana muy hostil con nosotros y para siempre quedamos traumados. Algunos dicen que estos pudieron ser los neandertales, pues durante un tiempo, hace cientos de miles de años, el humano moderno convivió con ellos, pero no hay bases para cimentar tal afirmación, y desde luego también están los que sostienen que tal vez en el pasado temprano de la humanidad fuimos invadidos por seres agresivos muy parecidos a nosotros. Por suerte sobrevivimos a esta invasión, pero tanto fue nuestro miedo a estos seres que en nuestros genes quedó implantado para siempre ese pavor que nos da cuando vemos un rostro que no termina de parecerse al del humano, como habíamos visto en el diagrama. Y vuelvo con lo que dije hace rato, para la mayoría de niños todo bien con la botarga de reno humanoide que yo usaba, pero con la botarga del Dr. Simi muchos niños incluso se escondían detrás de sus madres. Más era la inquietud con lo animalmente parecido, con el reno, que con lo humanamente parecido, el Dr. Simi. Número 1. Como introducción para este puesto veremos un testimonio de tantos que hay sobre un fenómeno conocido como Panic in the Woods, en español pánico en los bosques. En el año 1910, John Buchan, exgobernador de Canadá, estaba de viaje cuando se adentró en un bosque alemán, acompañado del guardabosques local, Sebastián. Ambos tenían la intención de llegar a la cima de la famosa montaña Alfiste. Fue un brillante día de verano y nuestro camino era a través de agradables bosques. Noté que mi compañero se había callado y, mirándolo, me sorprendí al ver que su rostro era blanco como el de un muerto. El sudor a gotas estaba en su frente y sus ojos miraban hacia adelante como si estuviera agonizando de miedo, como si el mismísimo terror estuviera a su alrededor para evitar que se atreviera a mirar a otro lado. De repente, él comenzó a correr y yo también corrí. El terror también me había apoderado, pero no sabía a qué era lo que temía. Corrimos demencialmente, saltando rocas, derribando matorrales, colisionando con árboles, a veces chocando entre nosotros, y todo el tiempo nunca emitimos un sonido. Finalmente salimos a la carretera, fuera del bosque, donde nos quedamos unos minutos completamente exhaustos. Por el resto de camino a casa no hablamos, ni siquiera nos atrevimos a mirarnos el uno al otro. ¿De qué se trataba todo? Supongo que era pánico.
Así como este relato, no son pocos los testimonios que dan viva fe al fenómeno del pánico en los bosques. Algunos dicen que no es como la gente se lo imagina, no es que te dé miedo el bosque por sí mismo, ni tampoco es que te dé miedo perderte o que te dé miedo la inmensidad abrasadora de la naturaleza. Tampoco es que ese miedo te golpee cada vez que entras en un bosque, no. El pánico de los bosques es un pánico que va más allá de eso, llega de repente y sin aviso. Sabes que tienes miedo, tus piernas experimentan una viva ansiedad por moverse lo más rápido posible para escapar. Tus sentidos no te dicen de qué o por qué, solo te dicen escapa del bosque. Sientes miedo, sabes que hay peligro, pero no sabes ni su forma, ni su aspecto, ni de dónde viene. Lo único que tienes claro es, y repito, escapa. Explicaciones las hay muy variadas, sobre todo por personas de habla inglesa, porque el fenómeno no es muy conocido para los hispanoparlantes. Se sugiere que ese pánico en los bosques solo es el resultado de la evolución, pues en los albores de la humanidad los bosques eran un lugar muy peligroso, tal como lo son aún hoy en día. Si eres listo, sabrás que estar en un bosque tú solo y sin guía puede fácilmente significar la muerte. Entonces la mente de uno no se molesta en dar razones, simplemente te obliga a correr. Sin embargo, esta explicación no es del todo satisfactoria, porque aún falta determinar por qué no a todas las personas les pasa eso. Así, otros postulan que todo tiene que ver con los traumas de la infancia temprana que finalmente y de alguna manera degeneraron en terror espontáneo al bosque. Yo, siendo honesto, puedo asegurarles que sí me aterran los bosques, pero como nunca he estado en uno no puedo asegurar que saldré corriendo, pero puedo asegurarles que todo el rato la inquietud no me dejaría en paz. Los bosques simplemente me parecen aterradores. Alguien en Reddit preguntó sobre experiencias con este fenómeno. Te leo una de las respuestas. Una vez me pasó y nunca lo olvidaré. Solía llevar a mi perro a correr a un bosque de pinos no muy lejos de donde vivía en ese momento. Un día salí temprano del trabajo, así que pensé que tenía mucho tiempo libre antes de perder la luz del día. Partimos con mi perro al bosque y no creo que haya recorrido ni 100 metros dentro antes de que sintiera aquello. De manera turbia y rápida se apoderó de mí la sensación de que me estaban observando. Estaba tan incómodo que me quité mis audífonos. No quería estar privado de mi audición en ese momento. Traté de controlarme y seguimos adelante. Estábamos corriendo por los grandes caminos en el bosque que usaban los camiones de tala. Yo muchísimas veces había corrido por ahí, pero ese día, tal vez sea por la inquietud mental, nos perdimos. Seguí corriendo y todo el tiempo este sentimiento inquietante se hizo más y más fuerte. Sentí que un gran miedo me agarraba del pecho. Después de unos minutos más, mi perro se detuvo, se plantó en el suelo y se negó a moverse. Fue entonces cuando noté que todo el sonido del entorno se había ido o no podía escucharlo. Llamé a mi perro para que siguiera y es como si los árboles se comieran mis palabras, porque mis palabras no fueron a ningún lado. Oscureció poco después de eso, antes de lo que esperaba, pero finalmente encontré un camino que parecía familiar y lo seguimos de regreso hasta llegar a mi auto. No pasó nada, pero nunca me había sentido tan amenazado antes. Fue abrumador y no sé por qué, pero estaba seguro de que habría algún tipo de confrontación antes de salir del bosque, pero nunca sucedió. Pensé que me atacarían o algo por el estilo. He vuelto desde entonces y nunca más volví a experimentar algo así. Todavía estoy tratando de darle sentido. Y bueno, antes de terminar te pregunto, ¿consideras que eres propenso a sufrir el pánico de los bosques? La verdad, yo sí. Suscríbete y activa las campanillas de notificaciones si mi contenido te ha gustado. Déjame un pulgar arriba y un comentario con lo que piensas tú. Te estaré leyendo. Sígueme en redes sociales para enterarte de mí. Yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video.